Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han estado en MD Anderson, pero MD Anderson es una ciudad, es lo que es una ciudad dentro de la ciudad. Son muchos edificios, son muchas áreas de especialidad en cuestión de cáncer y literalmente uno se pierde, porque son edificios muy, muy altos y muy extenso. Estás hablando de cuadras y cuadras y cuadras de edificios, de hospitales que tienen que ver con eso. Entonces, eso implica que una es que te puedes perder. Cuando andas ahí, tienes que ir con tu GPS, con dirección y a dónde te mandan y todo eso. Y la otra es que cuando caminas por el edificio y forzosamente tienes que ir uno para otro, lo que yo descubrí desde la primera vez que fui es que tienen multiplicidad de capillas para oración. Y eso implica que tienen multiplicidad de capellanes o de pastores que trabajan o que atienden a la gente ahí. Entonces, por ejemplo, hay una capilla para musulmanes, hay una capilla para budistas, hay una capilla obviamente para cristianos, hay una capilla para hindús, en fin, porque es tanta la gente que viene de todo el mundo a atenderse. Entonces, obviamente somos un país que estamos bendecidos con la libertad de expresión y la libertad de religión, lo cual nos beneficiamos porque por eso tenemos la oportunidad de reunirnos esta mañana. Entonces, a nadie se le puede negar la atención espiritual en diferentes de este tipo de cosas. En fin, ustedes se podrán imaginar, típicamente nuestra rutina es que empezamos muy temprano, como a las 6 de la mañana, el día, y terminamos como a las 7 de la tarde. Y literalmente ese día es examen tras examen, tras examen, tras evaluación, tras evaluación. Entonces, sus exámenes de mamá típicamente van de 1:30 a 2 hasta 2 horas y media, un solo examen. Entonces, en mi caso, típicamente sus exámenes son en lugares relativamente cerca. Entonces, yo me paso todo el día literalmente en las salas de espera. Son cómodas, tienen asientos reclinables y hay internet y me llevo mi computadora y trabajo mucho ahí en eso. Pero es obvio que hay mucha gente que acompaña a los pacientes y están en las salas también. Entonces, cuando ponen a un pastor con un montón de gente y nos ponen 2-3 horas ahí sentados, adivinen qué va a suceder. Vamos a empezar a platicar. Y vamos a empezar a platicar cosas que tienen que ver obviamente con temas espirituales. Eventualmente la plática se va ahí. Trato de no descubrir que soy pastor porque la gente luego se pone así media, reacciona un poquito como que, y luego se voltean al teléfono. Ya no quieren platicar conmigo. Entonces, típicamente no digo nada, no digo a qué me dedico ni nada de eso, pero las pláticas se van a ese tipo de conversaciones. El reflejar sobre el llenar esa aplicación esta ocasión me hizo pensar en las palabras del apóstol Pablo que estamos por leer. Estamos por leer algo que tiene que ver con Pablo reflejando hasta cierta manera en cuestiones espirituales, pero desde la perspectiva donde él está reflejando como al final de la jornada y viendo hacia atrás. Entonces esta mañana es lo que vamos a hacer, porque el tema que estamos iniciando es un tema en el cual hablamos de la generosidad del hombre. La generosidad del hombre, que tengamos un corazón generoso. Y lo interesante es que en el culto previo, en el culto que acabamos de terminar, es un culto en el cual el promedio de la edad son adultos mayores, que tienen sus hijos, sus nietos y bisnietos, inclusive algunos tienen tataranietos, algunos de ellos. Pero el punto es de que muchas veces cuando llegas a esa edad, es un poquito más fácil reflexionar. Lo que quiero que pensemos por el resto del mes de noviembre es que ¿cómo le podemos hacer para iniciar esa conversación? No esperando hasta que vayamos a MD Anderson. Y no cuando estamos en un momento dado en un contexto donde hay enfermedades crónicas o enfermedades terminales que le llamamos, o que ya está la situación un poquito más complicada. ¿Qué si empezáramos la jornada con ese tipo de enseñanza? El apóstol Pablo en el capítulo 20, tiene una Biblia ahí por favor, capítulo 20 del libro de Hechos. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. El Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia. En ese libro de Hechos, el apóstol Pablo está haciendo como un tipo de reflexión, así como yo estaba reflexionando, llenando la aplicación de mamá y pensando en su caminar espiritual, porque le están haciendo preguntas espirituales. Estoy reflexionando sobre sus 65 años de vida. Mamá tiene 65 años, este enero va a cumplir 66. Entonces, pensando en su peregrinar, y porque he tenido el privilegio de ser su hijo por 45, de sus 65, yo he sido hijo por 45, entonces obviamente conozco cómo ha sido su peregrinar con Dios, en su relación con Dios. El apóstol Pablo está haciendo una reflexión así, exactamente igual. Y en este capítulo número 20, él al parecer llega a un punto en el cual él se está despidiendo de un grupo de pastores. Entonces él está como un capellán sobre capellanes, como pastor sobre pastores de la provincia de Éfeso. Tenemos un libro que se llama el libro de los Efesios. Entonces esas iglesias, Pablo está hablando con ellos. Y en esa reflexión, él sabe que sus días están por terminar. Él sabe que está concluyendo la jornada. Y no es accidente que el tema que él escoge para reflexionar o para aplicar en momentos como esos es precisamente la generosidad.
Es precisamente la cuestión de literalmente darse de sí mismo. Entonces ahí cuando ustedes ven la Biblia, si la pueden abrir ahí por favor conmigo, se van a dar cuenta que este libro habla o nos lleva a pensar. Déjenme llegar aquí a los versículos. Ok. Here we go. Él llega simplemente a decir lo siguiente. Obviamente con esta conjunción, ahora, conclusión de ello, ¿qué es lo que hace Él? Él los va a encomendar. Esa palabra encomiendo, en inglés es la palabra commit, está encomendando, está entregando, es el concepto de administración, donde Él dice: yo no soy dueño, yo planté las iglesias, yo obviamente a muchos de ustedes los discipulé, a muchos de ustedes moldeé su teología, su manera de hacer ministerio, pero yo no soy aquí el patrón, yo simplemente soy un servidor junto con ustedes. Entonces está reflexionando en el punto de vista de administración. Como administrador los encomiendo, los entrego ¿a quién? Los entrego a Dios, porque es a quien vamos a dar cuentas, es a quien vamos a entregar los resultados de lo que hemos hecho. De tal manera que dice Él: y los he entregado no solamente a Dios, pero los entregamos al mensaje de ¿qué cosa? De su gracia. Entonces, aparentemente el entregarse a Dios es entregarte a su carácter, a lo que Él es. No a lo que espero que Él haga por mí. Sí, me explico. Otra vez, pensando en M.D. Anderson, cuando tú entras ahí, escuchas oraciones por todos lados, ves capellanes por todos lados y todo está bien y oramos por sanidad, pero no es tanto lo que Dios te puede proveer, se trata de quién es Dios. ¿Me explico? Se trata de quién es Él. Entonces, aparentemente Pablo está diciendo: mi encomienda como pastor de pastores, como ustedes que van a tener que lidiar ahora con iglesias que están disfuncionales, que tienen problemas y con persecución, porque la persecución viene. Pablo no le va a tocar ver directamente esa persecución, porque él eventualmente va a ir a Jerusalén, ahorita lo vamos a leer, y va a ser muerto. Pablo está diciendo: lo que importa no es literalmente la cuestión de simplemente creer en un Dios, pero es literalmente abrazar quién es Él. ¿Quién es ese Dios? Entonces, para mí, yo quisiera que esta mañana iniciáramos la conversación de generosidad, hablando de lo que no es generosidad. Y otra vez, ahorita vamos a tocar el tema un poquito más, pero es obvio que el antídoto o lo opuesto a generosidad sería ¿qué? La palabra en inglés es greed. ¿Saben qué es greed? ¿Han escuchado esa palabra anteriormente? ¿Qué sería? ¿Avaricia? ¿Avaro? De mi persona, primero yo, después yo y al último. Eso es el opuesto. Entonces Pablo está diciendo, es obvio que esta palabra gracia es lo opuesto a greed, es lo opuesto a ser una persona con avaricia. Entonces lo que quiero primero que dejemos en claro es que entendamos lo que no es la gracia, porque el problema con esas iglesias, el problema con esos pastores que Pablo está hablando a ellos, es que sí creían en Dios y pensaban que creían en la gracia. El problema con eso muchas de las veces es que estas palabras no estamos en contra de ellas, es simplemente que tenemos nuestra propia definición de ellas. Entonces lo primero que tenemos que entender que gracia, lo que no es, gracia no es cuando la persona simplemente se siente desesperada o literalmente está en una situación difícil. Y otra vez, estar en M.D. Anderson, estar alrededor de estas personas, ver a mi mamá pasar por lo que está pasando, no es fácil. Y la situación muchas veces se pone difícil emocionalmente, en la cuestión de las relaciones interpersonales, en la cuestión económica, muchas veces es difícil la situación. En la cuestión de la salud se pone difícil. Gracia no es simplemente identificar que estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 el hombre cometió lo que hemos dicho, traición cósmica. Pecamos, nos rebelamos y obviamente ha traído consecuencias en nuestra vida que hoy en día le conocemos como pecado. Pero eso no es la gracia. Gracia no es simplemente darnos cuenta de que el hombre tiene desesperación por las cosas. Gracia no es literalmente la persona que ora buscando a Dios. Porque otra vez, cuando yo leí ese papelito y estoy leyendo y llenando esa aplicación de mamá en cuestión espiritual, es obvio que la gente tiene su propia manera de interpretar eso. ¿Qué significa buscar un capellán? ¿Qué significa tener una persona que te guíe espiritualmente? No estoy en contra de ello, pero muchas veces cada quien forma su propia definición de ello. Lo que es gracia, gracia siempre inicia con el entendimiento de que el carácter de Dios lo que muestra es mi condición. Y mi condición ante Dios no es la de alguien que está buscando a Dios, no es la de alguien que simplemente necesita mejoramiento o sanidad física o simplemente recuperarse de la situación que pasamos cuando teníamos 15 años de casados o 7 años de casados o lo que está pasando mi mamá o mis hermanos. Sí, la gracia de Dios lo primero que hace, la gracia de Dios es que nos presenta la condición del hombre. Y la condición del hombre es que el hombre literalmente está ¿qué? ¿Se ve desesperado? ¿Se ve compungido? ¿Se ve frustrado el individuo? ¿Cómo lo ven ustedes? No tiene la habilidad de mostrar ninguna emoción porque la persona está muerta.
Entonces la gracia de Dios inicia reconociendo que lo que necesitamos no es cambiar nuestra conducta o mejorar nuestra situación. No es tener un presidente que nos guíe a una situación mejor o que cambie la situación económica. Espero que eso suceda, pero lo que demuestra la gracia de Dios es la condición del hombre. Y la condición del hombre es que el hombre, por su rebeldía, merece o recibe la justicia o el castigo de Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos sido destituidos de la gracia, de la gloria, de la majestad, de la fuente del poder del hombre. Entonces, cuando el hombre decide desprenderse de Dios, esta es la condición del hombre en su esencia. ¿Qué es lo que implica? Véame tantito. Esto es lo que implica que aun cuando estamos en un tratamiento de largo kilometraje en la vida de mamá, esa es la realidad de la vida de mi mamá y la vida tuya y la vida mía, es que eventualmente vamos a morir. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No. Eventualmente todos morimos. Pero aquí está lo interesante, porque la perspectiva de la gracia es que te demuestra o te revela quién realmente eres, no simplemente la condición temporal de tu vida. En este caso, experimentar un funeral, por ejemplo, experimentar la separación de un ser querido, a la luz de la gracia de Dios, es que el individuo realmente nunca muere. Ha muerto su cuerpo. Hay una separación entre cuerpo y alma, y el alma, si la persona abrazó la gracia de Dios, ¿ha ido a dónde? Ausente del cuerpo, presente con quién. La persona literalmente vive para siempre y va ante la presencia de Dios. Si la persona no se entregó a Cristo, la gracia también nos revela que el hombre se separa a esa persona de su cuerpo y va ante una separación llamado infierno de Dios. ¿Qué es el punto? El punto simplemente es esto, que Pablo está diciendo que mi encomienda, mi consagración de ustedes es literalmente a Dios, para que entendamos que esta es nuestra condición. Dios no simplemente es un cosmic butler. Dios no es un sirviente que nada más te mejora la situación y que te saca del apuro en que estás. Dios no es aquel que simplemente te ve y dice, ay, nada más me descuidé y miren lo que se metió. Ok, ven para acá otra vez, ya no lo vuelvas a hacer. Ese no es Dios. Dios no es aquel que simplemente dice, entre más vayas a la iglesia, sí, más ores, más te voy a bendecir. Ese no es Dios. Dios no nos debe absolutamente nada, porque la condición del hombre basado en la gracia de Dios es que el hombre está muerto en su condición de ser humano. Podrá ser una persona que está viva en la tierra, pero eso implica que mucha gente literalmente está nada más existiendo pero no viviendo. ¿Saben de qué estoy hablando? El tipo de persona que simplemente hace lo que hace y simplemente está buscando el sueño americano, simplemente está haciendo lo que hace inclusive en su vida religiosa, pero no ha experimentado la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que aparentemente nos dice que es aquella que produce el mensaje que hace ¿qué cosa? No solamente nos salva, pero nos hace vivir como salvos. ¿Sí ven la diferencia? Una vez más. La meta no es ser salvo, la meta es que mientras estemos sobre esta tierra, vivamos el resto de nuestra vida de esta manera. ¿Por qué? Imagínense, nada más imagínense un matrimonio. Imagínense el futuro matrimonio de nuestros hijos, de sus hijos y de mis hijos. No que vayamos a emparentar, pero estoy hablando en general, ¿verdad? De los hijos. El matrimonio de los hijos, imagínense que ambos, su característica es una mujer y un hombre que viven de una manera simplemente en la cual se desprenden de sí mismos. Porque no es más, ¿qué es lo opuesto a esto? ¿Qué es lo opuesto a este cuadro en cuestión de gracia? Lo opuesto a la gracia, una vez más, es el pensar que Dios me debe, que mi esposa me debe, que el mundo me debe, que el gobierno me debe, y eso implica que no me debe de pasar nada malo, ¿verdad? Porque si me pasa algo malo es que Dios no existe entonces. Entonces imagínense un matrimonio, hijos, una generación de ancianos, de jóvenes en los cuales sí, su característica emocionalmente, mentalmente, económicamente, en recursos, en tiempo, están viviendo de tal manera que lo que están reflejando es el que sean ¿qué cosa? Edificados. Porque sabemos que si lo opuesto a gracia, lo opuesto a Dios, si lo opuesto a Dios no es Satanás, véame tantito, lo opuesto a Dios no es Satanás, lo opuesto a Dios es literalmente, la palabra en inglés es self-indulgence, self-righteousness, es mi justicia propia. Es cuando, una vez más, cuando lo que estoy haciendo y lo que digo como vivo es para mi propia justicia, no la justicia de Dios, no lo que Dios quiere sino lo que yo quiero. Entonces todos me sirven a mí, incluyendo a Dios. Por lo tanto, sí, eso implica que si mi motor de arranque no es Dios, pero es quien yo creo que Dios debe de ser para mí, no es la gracia de Dios, es simplemente que Dios a mí me debe, es entonces cuando ahora lo que hago es para edificación simplemente propia.
es simplemente para lo que llamamos el gratificar a mi propia vida. Por lo tanto, dice él, es que esa herencia, esa edificación te produce ¿qué cosa? Esta herencia, lo hemos dicho muchas veces, la bendición, la gracia, la herencia, no es simplemente un cielo, lo cual oramos y esperamos que la gente vaya al cielo, pero literalmente la herencia es que al final heredamos ¿a quién? La bendición no es lo que Dios produce, la bendición es Dios, esa es la bendición. De tal manera que dice, entre todos, ¿qué cosa? Todos aquellos que están caminando, viviendo, experimentando, ¿qué cosa? Porque una vez más, escuchen lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo es que esto literalmente es la imagen de Cristo. Filipenses capítulo 2. Estando en la forma, en la imagen a Dios, que dice, no escatimó como cosa. ¿Qué hizo? Se desprendió de sí mismo y vivió entre nosotros por 33 años, literalmente de esta manera, que estando en el huerto Getsemaní, ¿qué es lo que hace? Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. ¿Qué es el punto? Que Cristo vivió de esta manera. Entonces, si tú esta mañana has conocido o has sido encomendado a Dios, si tú esta mañana has conocido la gracia de Dios, la razón por esa gracia y por esa encomienda es y ha sido para que seas ¿qué cosa? Para que camines en similitud a Cristo. Esa es la razón, no para que evites problemas, porque acuérdense que está hablando un hombre que está por ir a Jerusalén y lo que va a encontrar no son problemas, va a encontrar su propia ¿qué cosa? Va a ser decapitado, va a ser muerto. Entonces, no estamos diciendo que tienes que tener problemas o que debes de tener que tener gozo por tener problemas. Todo lo que estamos diciendo es porque como estamos en un mundo que es gobernado por Génesis capítulo 3, cuando la serpiente se hace presente y Adán y Eva pecan, hemos recibido literalmente una herencia a través del pecado. Entonces lo que Dios hace a través de su gracia y lo que Dios hace a través de su poder y esta edificación es literalmente reversar, ¿es una palabra correcta? No sé, pero que es poner en reversa o cambiar 180 grados la herencia. La herencia que Adán nos dejó, el primer Adán, fue de pecado. ¿Qué nos ha dejado el segundo Adán? El segundo Adán, véame tantito, no nos ha dejado simplemente el cielo. El segundo Adán nos ha dado o nos da la habilidad de entender que gracia es la habilidad de simplemente caminar, pensar, sentir, procesar, hablar y experimentar ¿qué cosa? Similitud a Cristo. De tal manera que es aquí donde esa gracia es expandida o vivida a través de tribulaciones, porque Hebreos dice que Cristo fue perfeccionado a través de su sufrimiento. Ahora, aquí es donde el apóstol Pablo en su sermón o en su enseñanza a estos pastores o a estos capellanes va a darle la contraparte. La contraparte, porque quiere asegurarse de que todos estemos de acuerdo o sepamos todo lo que está hablando. Dice él, yo no he ¿qué cosa? ¿Qué es lo opuesto a gracia? Codicia, avaricia. Y es obvio porque tengo que decir esto. Es obvio que la codicia y la avaricia nunca se ven en el espejo. No hay persona que llegue a sus años finales en la tierra y esté literalmente en su cama por morir y diga, ay, es que gasté mucho dinero en mi persona. Nunca nadie ha dicho eso. Porque siempre tenemos un raciocinio, siempre procesamos por qué gastamos lo que gastamos en nosotros mismos, ¿no es cierto? No hay persona que diga, de veras, cuando me veo, soy una persona tan, todo lo que hago es para mi codicia, por mi avaricia. Siempre que nos vemos en el espejo, lo que decimos es esto: yo soy una persona muy emprendedora. Me preparé, por eso he estudiado, y o sea, por eso es que me levanto temprano y trabajo duro. No, la realidad es que Pablo, si ustedes observan sus cartas, lo que él escribió, este libro de Hechos no está escrito por él, pero todas las demás que él ha escrito, él siempre inicia, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, ¿por qué? Porque Pablo constantemente fue acusado de esto precisamente. Pablo fue acusado de ser un hombre de codicia, avaro. De tal manera que por el hecho de no ser parte del grupo de los 12 discípulos, Pablo no es parte de ellos, es que lo acusan y Pablo constantemente tiene que estar defendiendo su ministerio. Vean cómo lo defiende. Él lo defiende diciendo, no he codiciado ni plata ni oro, ni he codiciado la ropa absolutamente de quién. En otras palabras, todo lo que he hecho, porque ya está llenando la forma, como estaba el martes yo, llenando en cuestiones espirituales, reflexionando acerca de la vida. Pablo es en un punto en el cual dice, hey, no hay nada que me puedan echar en cara. No hay nada, de tal manera que Pablo dice, esta experiencia de darme a mí mismo es aquella en la cual ustedes saben bien que estas manos, ¿qué es lo que hicieron estas manos? Proveyeron,
se ocuparon, no hubo ociosidad, no hubo el punto en el cual si Dios lo pone en mis manos, sea tiempo, sea mi familia, sean los hijos, sea la salud, sea dinero, es para mi consumo solamente, porque es típicamente lo que pensamos, ¿no es cierto? Si está en mis manos, ¿es para qué? Es para mí, por eso trabajo, ¿no es cierto? Entonces, merezco darme un lujo, como luego decimos, merezco darme un lujo. Sí, el punto aquí no es que estemos en contra del dinero, porque estoy por explicar eso, pero todo lo que dice él es que es esto: todo lo que he producido con mis manos es que lo he producido ¿para qué? Para suplir mis propias necesidades. Entonces, no estamos en contra de que, en otras palabras, ese es el punto. Estamos en contra del evangelio de la prosperidad, de que si lo en inglés decimos name it and claim it, si lo nombras, lo recibes. No creemos en eso. Pero por otro lado, no estamos promoviendo el evangelio de la pobreza. De tal manera que conforme Dios ha suplido y suple, nunca pedimos disculpas por ser bendecidos. ¿Sí vemos la diferencia? En otras palabras, aquí no se trata de que entre menos tengamos, más cerca estamos de Dios. Entre más tenemos, más reconocemos que nuestra tendencia va a ser la codicia. Que nuestra tendencia va a ser olvidarnos de quién es Dios, de su gracia y específicamente de poder ser edificados con el propósito de caminar en una relación con Cristo. ¿Qué es el punto? El punto aquí es que conforme Dios provee, conforme en este caso Pablo se ha ocupado de sus propias necesidades a través de sus manos y él ha provisto inclusive para otros, es que si la meta es similitud a Cristo, que es la foto del que está ahogado, es la foto que no tiene su propia voluntad, que es la voluntad de Cristo. Entonces, ya sea que tengamos en abundancia, ya sea que haya pobreza, lo cual ustedes y yo sabemos, y sobre todo si tienen mi edad o son más viejitos que yo, ustedes y yo sabemos que en esta vida no hay garantías y que es necio la persona que confía en la cuestión económica, porque así como tenemos, ¿qué es lo que pasa de una semana a otra? Un cambio del gobierno, un cambio del trabajo, un cambio de enfermedad y completamente se puede desvanecer todo. Entonces, aquí es el punto, que independientemente si tenemos o no tenemos, eso se convierte en un vehículo para crecer en similitud a Cristo. Por lo tanto, y aquí es donde quiero que pensemos en la perspectiva de la Biblia. Yo obviamente no estoy en contra ni creo que el problema es el dinero. Es obvio que la Biblia enseña que es el amor al dinero lo que hace el problema, pero típicamente tengo ya un reloj interno y pienso que es mi edad, pero 5 de la mañana, 5:30 más tardar, pum, para arriba, típicamente. No sé si les ha pasado esto, pero a veces hay cosas o situaciones que nos despiertan aún más temprano. Esta mañana fue una de ellas. Para las 4 de la mañana desperté, pero desperté un poquito diferente a lo que normalmente despierto, porque a las 4 de la mañana yo sentí que algo me despertó. Y lo que descubrí, que si era ese algo, es que la luz se fue en la casa. Se fue esta mañana, o no sé a qué hora se fue, pero a las 4 de la mañana estaba entrando y saliendo la luz. De tal manera que yo escuchaba el aire acondicionado donde quería arrancar y luego se iba. Quería arrancar y luego se iba. Entonces me paré y ya obviamente ya no me dormí. Pero cuando me paro, una de las reglas que tenemos en casa, porque esto es parte de lo que es nuestra experiencia de familia, es que el que se levante temprano tiene que sacar a este compadre. Su nombre es Chucho. Y cuando ustedes ven a Chucho así, ustedes se dan cuenta que Chucho, he has issues. This dog has issues. O sea, tiene ciertos problemitas el chavo, necesita consejería o algo. Pero el punto es de que hay que sacarlo en la mañana. Bueno, la cosa es que en nuestro patio, al no tener luz, tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, cuando yo me desperté y cuando yo fui abajo a sacarlo, yo tuve que sacarlo con esto. Porque tengo que ver dónde anda el chavo, no se me vaya a escapar. Entonces mi amigo es un poquito hiperactivo. Ya les platiqué que necesita consejería. Entonces anda todo por todos lados, está medio loco. Entonces salgo y literalmente tengo que buscarlo con esto, porque hoy a las 4 de la mañana estaba completamente oscuro y no hay ninguna luz que esté reflejando de la calle. Inclusive estaba nublado, la luna no estaba. En fin, el punto es que tengo que salir. En el verano, la razón que tenemos que salir con eso en el verano también, cuando lo sacamos, es porque si no tienes cuidado, y inclusive esa es una regla en la casa, de cuando él sale, él trae su correa y le abrimos la puerta y pisamos la correa. Entonces él está afuera pero está amarrado, y con esta buscamos porque de repente se aparecen estos compadres y se arma la trifulca ahí. Entonces no queremos que ande correteando a estos individuos. Entonces lo tenemos ¿qué es el punto? Aquí es el punto. Escucha lo que te voy a decir, que
En este caso, esta lámpara tiene la habilidad de identificar a uno o a otro. Exactamente lo que hace el dinero. El dinero es neutro. Decimos en inglés amoral, es neutro en su moralidad. Porque yo no creo que el dinero es un ídolo. Lo que hace el dinero es que apunta a nuestros ídolos. Porque donde lo estemos mandando el dinero, es ahí donde está nuestro corazón. Es lo que atesoramos. ¿Sí captamos eso? Entonces, lo que hace es que nada más simplemente es como una lámpara que da luz a lo que es importante. Porque cuando sale Chucho, o salió esta mañana, yo tuve que buscarlo y es importante para mí porque luego se va alrededor de la casa y ahí voy detrás de él y tengo que andar tras de él y voy con mi lamparita, porque sin la lamparita va a estar difícil que lo encuentre, sobre todo esta mañana cuando no había luz. Es el concepto que Pablo está poniendo, donde literalmente el problema no es el dinero, el problema es que el dinero lo que hace inevitablemente revela nuestros ídolos, las prioridades que tenemos en la vida. Y si la meta es similitud a Cristo, es aquí donde Él simplemente dice: tienes que iniciar viéndote al espejo y reconocer que nadie reconoce la avaricia en el espejo. Entonces, para nosotros el espejo se convierte en Cristo. Cristo tiene que ser el estándar, de tal manera que Él concluye diciendo esto: con mi ejemplo. Es interesante que no dice con mi teología, con mi doctrina, con la manera en que aprendí, lo que creo, se los puedo escribir para que vean todos mis principios bíblicos. No, él está diciendo, en otras palabras, es la doctrina hecha carne, es la doctrina casada con ética, con decisiones, con comportamiento. Dice, con mi ejemplo les he mostrado ¿qué cosa? Que es preciso trabajar duro para ayudar ¿a quién? Entonces, es obvio que él está condenando la flojera. Y una vez más, la flojera, como la avaricia, típicamente no se ve en el espejo. Nadie dice, soy flojo. Soy flojo. No, típicamente justificamos nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra flojera. ¿Se me explicó? Lo hacemos. Dice él, hey, tenemos que trabajar duro para proveer para los necesitados, de tal manera que él dice, recordando. Una vez más, vean el contexto. Esto que está enseñando, todo lo que ha dicho, lo que está implicando es, ¿qué es lo opuesto a recordar? Es la tendencia que tenemos. ¿Qué es el punto? Ven el punto. Recuerden la foto del que está ahogado. La condición para ser salvo es entender que la salvación no es porque la persona está ahogándose, está pataleando. Esa no es salvación. La salvación no es que tú estabas ya casi las últimas burbujitas y extendiste tu mano y en su misericordia Dios extendió la suya y te sacó. Esa no es la salvación. La salvación es que tú estabas, ¿qué? ¿Cómo estamos? No hay burbujitas. Si lo pusiéramos en contexto de un monitor en el hospital, no es que es... No. ¿Qué es la línea en el hospital cuando la persona está muerta? Literalmente está derecha, no hay movimiento. Esa es la salvación. Salvación es de que literalmente, sí, es entender que Él me salvó. Pero esa salvación eventualmente se me olvida y empiezo a vivir una vida como cristiano, sobre todo en la cuestión de la generosidad, donde empiezo a patalear, donde como las cosas no están saliendo como yo digo y como Él me ofendió, yo sé que debo perdonarlo, pero no quiero perdonarlo. Entonces empiezo a tratar de respirar porque se me está ¿qué cosa? En otras palabras, que la experiencia de salvación, cuando yo estaba muerto, el propósito de ser salvo y de venir a vida es para vivir como muerto. Es para vivir como una persona en la cual estoy muerto a mis propios derechos, muerto a lo que yo pensaba, a cómo fui educado. Ahora mi vida la encuentro en aquel que me lleva a pensar en los necesitados, recordando las palabras de ¿quién? Las palabras, una vez más, de aquel que no conoció pecado y por nosotros, ¿qué es lo que hizo? Literalmente vivió su vida, sus 33 años en la tierra como una persona muerta, donde él simplemente entendió que su propósito era la gloria de Dios, de que todo lo que él iba a hacer mientras estuviera en la tierra era glorificar a Dios. Por lo tanto, las palabras de Jesús, ¿qué son las palabras de Jesús? ¿Qué son las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús es otra vez esto, es entender que esta mañana mi deseo, si acaso estuviéramos en MD Anderson y estuviéramos leyendo o escribiendo acerca de la condición espiritual y reflexionando acerca de la vida, es que mi deseo, mi oración ha sido de que mis hijos, de que esta iglesia, de que mis nietos y mis bisnietos y los que no alcancé a conocer, lo que recuerden de mí es que mi vida fue conducida ¿por qué? Por las palabras de ¿quién? Por las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús simplemente dice que hay más dicha en ¿qué cosa? Hay más gozo.
que la centralidad de la vida, el propósito de la vida está simplemente en tener una actitud, una mentalidad, un estilo de vida, una percepción de las cosas, una reacción a los problemas donde encuentro la bendición, encuentro la gracia, encuentro la similitud, encuentro el propósito en que doy en lugar de ¿qué cosa? En lugar de recibir. Ahora, esto es extremadamente importante una mañana como esta, porque la tendencia de nosotros es venir a Jesús para que Él nos dé. Pero ¿será posible que aquellos que hemos venido a Jesús o que vengamos a Jesús esta mañana es precisamente para convertirnos en personas dadivosas? Personas que nuestra característica es entender que inevitablemente cuando olvidamos, eventualmente en lugar de nosotros empezar a consagrar nuestra vida a Cristo, la consagraremos a alguien más. Y la razón por qué Jesús nos recuerda, Pablo nos recuerda a través de Jesús, de que el gozo está en el dar, no en el recibir, porque toda persona que se enfoca en recibir, véanme tantito, recibir es el tipo de persona que empieza a ser esclavo, es el tipo de persona que su percepción de recibir es donde está su tesoro, porque ahí es donde pone su corazón. Es obvio que hace 2000 años Cristo se convirtió, Cristo se hizo la persona que dio de sí mismo. ¿Por qué? Véanme tantito, esta es la razón. Porque nosotros, hace 2000 años, antes de que tú nacieras, tú te convertiste en el corazón de Cristo. Cristo se dio a sí mismo pensando que un día escucharías el evangelio y que eres importante, que por eso Él invirtió de su vida, se desprende de su gloria, de su majestad, sin perder la esencia de que Él es Dios mismo. Y Él camina entre nosotros por 33 años y todo lo que hace es se da a sí mismo, todo lo que hace es se desprende de sí mismo, todo lo que hace es que produce un movimiento de hombres y mujeres generosos en todo sentido de la palabra. ¿Por qué? Para que nosotros esta mañana entendamos que las palabras de Cristo, dichas, producidas, predicadas por un hombre, que le caracteriza ese tipo de vida. Si esta mañana tú deseas pasar de una persona que consume a una persona que aporta, si esta mañana tú deseas empezar a abrazar el estilo de vida del Señor Jesús, si esta mañana tú estás aquí y reconoces que tu condición es como el hombre que está ahogado, no como el que está pataleando o desesperado, si esa es tu oración, quiero que veas a lo que eso implica y a qué te estoy invitando que hagas. La oración es de que ahora tengas en cuenta que ahora Pablo dice: yo voy a dónde. Y esta ida a Jerusalén es aquella en la cual obligado por quién. La característica de una persona que se mueve de consumidor a aportador, aquel que es greed o avaricia, a ser una persona de generosidad, es la persona que ahora sus decisiones son guiadas por quién. Por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y observen lo que dice: sin saber lo que allí el antídoto de la incertidumbre no es tener un plan, es literalmente el corazón de Dios, es el Espíritu de Cristo. De tal manera que Él dice: es lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Todo lo que me garantiza es literalmente prisiones y sufrimiento. ¿Por qué? Veme tantito. Porque tengamos en abundancia, exista carencia, tengamos certidumbre, nos sintamos un poquito inciertos, si la meta es caminar como persona ahogada, si la meta es literalmente rendir mis derechos, mi pensar y mi sentir, es entonces que entiendo que para mantener esa actitud yo necesito ver los sufrimientos, los padecimientos, no como la ausencia de la bendición de Dios, pero como la vocación de mi vida. Cristo, su vocación en la tierra fue el sufrimiento. A eso vino a este mundo. Su sufrimiento glorificó al Padre. Es por eso que si esta mañana tú deseas seguir a Cristo, no estoy aquí para prometerte que esto va a desaparecer de tu vida. Lo único que te voy a prometer es que esto se va a convertir en un propósito hacia Dios, porque la meta siempre es Dios. La meta no es la ausencia de problemas. La meta no es simplemente evadir el sufrimiento. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. ¿Se pueden imaginar una iglesia en la cual todos pensemos de esa manera? Que en lugar de entrar a una iglesia y decir: mi membresía y por ser miembro bla 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 deben de hacer esto y deben de hacer eso para mí. No, imagínense un matrimonio en la cual diga la persona, casado con ella, casado con él, es que ahora mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera. ¿Qué es la implicación? La implicación es que muchos de estos pastores, muchos de estos miembros de iglesia, ¿qué es lo opuesto a terminar? ¿Tirar la toalla? ¿No acabar la jornada? ¿No terminar el compromiso?
había desertores, había apóstatas, personas que simplemente parecían ser, pero no fueron. En fin, dice él, es que ahora la razón por qué mi vida carece de valor, la razón es por esto. Es porque toda persona que termina la carrera, la termina no porque fue con mucha tenacidad, fue con mucha consistencia, o fue una persona que se dedicó. Es la persona que literalmente se despojó, se hizo generoso. Y eso de que terminó para llevar a cabo, ¿qué cosa? Llevar a cabo el servicio que me ha encomendado. ¿Quién? Capítulo 9 de Hechos, rumbo a Damasco, ¿recuerdan? Pablo defiende su apostolado porque él no caminó con Jesús, pero fue convertido ¿por quién? Por Jesús. Y dice, él me encomendó, ¿qué cosa? Me encomendó el dar testimonio. ¿De qué cosa? ¿Qué tipo de testimonio tengo que dar? Tengo que dar el testimonio del evangelio, que es el evangelio de la gracia de Dios. Como padre, como abuelo, como hermano, como tío, como hijo. La razón por qué estamos en este mundo, por qué tomas tu siguiente respiro, esa es la razón, esa es la razón. Es para que termines la carrera, y es para que entiendas que esta carrera ha sido definida por ti, para ti, y la definió literalmente Cristo. La definió. La carrera, la meta es Cristo, y eso produce el dar testimonio a través de un evangelio de gracia.